La primera vez que vi al niño en el espejo de mi baño, pensé que era un error de mi cabeza. No digo una sombra, no digo una mancha, digo un niño. Tenía el pelo pegado a la frente como si acabara de salir del agua, una camiseta clara pegada al cuerpo y una mano apoyada en el marco de una puerta que no existía en mi casa. Yo estaba solo en ese baño. Vivo solo desde hace 3 años. Recuerdo incluso lo que estaba haciendo. Me estaba afeitando. Tenía espuma en la mitad izquierda de la cara y la radio de la cocina sonando bajito con una cumbia vieja que se perdía entre la lluvia del techo. Levanté la vista. Lo vi detrás de mí. Me di vuelta enseguida y no había nadie. Volví a mirar el espejo. Seguía ahí. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que él no estaba mirándome a mí. Estaba mirando algo que estaba más atrás. Algo que, según ese espejo, estaba entrando al baño conmigo. Ahí fue cuando me corté. Sentí el tirón de la hoja en la cara y recién entonces reaccioné, como si el dolor me hubiera despertado. Apagué la luz del baño, salí de espaldas y cerré la puerta. Desde el otro lado escuché 3 golpecitos suaves en el vidrio. No en la madera, no en la pared, en el vidrio. Pero para que entiendas por qué no agarré mis cosas y me fui esa misma noche, tengo que contarte cómo llegaron esos espejos a mi casa. Me llamo Darío Alarcón. Tengo 41 años y trabajo como vidriero. No vendo adornos ni cosas finas. Yo corto, instalo y reparo vidrios para baños, cocinas, vitrinas, hoteles, consultas médicas, lo que salga. También espejos, muchos espejos. Demasiados si me preguntas ahora. Vivo en Peyuco, en Puerto Montt, en una casa arrendada que mira de lejos el mar cuando no hay niebla. La casa no es grande, pero estaba bien para mí después de separarme. Tenía taller atrás, estacionamiento al costado y un baño angosto donde apenas cabía el espejo vertical que terminé instalando ahí como si nada. Como si fuera un espejo cualquiera. 2 semanas antes de verlo al niño, me llamaron de una pensión antigua en las afueras de Calbuco. La iban a vaciar y vender por partes. Muebles, camas, lavamanos, puertas, lo que se pudiera rescatar. El dueño había muerto y la sobrina quería deshacerse de todo rápido porque el lugar llevaba años cerrado. Me interesaron los espejos porque el bisel era bueno, viejo, difícil de encontrar ahora. Fui una tarde lluviosa. La pensión quedaba al final de un camino de barro, detrás de un cerco torcido y unos cipreses enfermos por la sal. No me gustó desde que la vi. No por algo sobrenatural, no. Por esa sensación de casa que dejó de estar vacía antes de que llegaras tú. Adentro había humedad en las paredes, colchones parados contra los pasillos y olor a encierro. La sobrina, una mujer flaca llamada Eliana, me mostró 4 espejos de cuerpo entero y 2 rectangulares de tocador. Todos estaban cubiertos con sábanas viejas. Le pregunté por qué. Se quedó callada un segundo de más y me dijo: mi tío decía que mejor no se miraran de noche. Yo me reí. Ojalá no lo hubiera hecho. Mientras cargábamos los espejos a mi camioneta, noté que uno pesaba más que los otros. Era alto, de marco oscuro, con esquinas redondeadas y un bisel apenas gastado. Lo que me llamó la atención no fue el diseño, fue la parte de atrás.
La madera estaba hinchada por agua, como si ese espejo hubiera pasado años respirando humedad desde dentro. Desde dentro. También tenía marcas. No eran raya de mudanza ni golpes de clavos. Parecían arañazos cortos, a la altura donde habría quedado la mano de un niño. Eliana me vio mirarlos. Me dijo que si me llevaba a ese, me lo dejaba más barato. Debí entenderlo. Debí dejarlo ahí. Pero yo solo vi negocio. Los subí todos al taller. Limpié los marcos. Cambié un par de soportes y me quedé con el más alto para mi baño porque encajaba perfecto entre el lavamanos y la toalla. Esa misma noche, mientras lo nivelaba con la pared, sentí frío en la nuca. No era el clima. El calefactor estaba encendido y el resto de la casa tibio. Era un frío puntual, como si alguien hubiera abierto un refrigerador detrás de mí. Miré el espejo recién puesto. Solo me vi a mí, la escalera, el pasillo y la puerta del dormitorio al fondo. Nada raro. Lo raro vino después. A las 2 de la mañana me despertó el sonido de agua goteando. Tac, tac, tac. Pensé que era una llave mal cerrada. Fui al baño medio dormido. Prendí la luz y vi que el espejo estaba completamente empañado. No el borde, no una esquina. Todo. Como si alguien hubiera respirado del otro lado del vidrio durante varios minutos. Me acerqué con la manga para limpiarlo y vi algo que no coincidía. Mi baño estaba seco. El reflejo no. En el espejo, la pared de atrás tenía vetas de agua corriendo hacia el suelo. Duró un segundo, tal vez menos. Parpadeé y desapareció. A la mañana siguiente le busqué explicación. Condensación, mala ventilación, frío del vidrio. Todo lo razonable. Incluso desmonté el espejo para revisar si tenía humedad atrapada detrás. La pared estaba limpia. El soporte firme. No había filtración. Pero esa noche volvió a pasar. Esta vez no fue en el baño. Fue en el espejo rectangular que había dejado apoyado en el taller, esperando venderlo. Entré a guardar herramientas y lo vi desde lejos. Juraría que alguien se movió dentro. Crucé el taller, encendí todas las luces, corrí la lona y solo vi mi reflejo, desordenado y cansado. Entonces sonó el teléfono. Era una clienta de Chinquihue a la que esa mañana le había instalado uno de los espejos pequeños. Me dijo que el espejo estaba defectuoso. Le pregunté qué tenía y me respondió: me devuelve la imagen tarde. No supe qué decir. Fui al día siguiente. La señora estaba nerviosa, pero no histérica. Eso fue peor. La gente histérica exagera. La gente callada, no. Se puso frente al espejo conmigo al lado y levantó la mano. Su reflejo tardó un parpadeo en imitarla. Fue mínimo, ridículo, pero yo lo vi. Retiré el espejo, le devolví la plata y lo cargué a la camioneta sin mirarlo más de lo necesario. Ya llevaba 2. Y todavía seguía diciéndome que eran coincidencias. La noche en que vi por primera vez al niño con claridad, yo no estaba asustado todavía. Estaba irritado. Sin dormir bien, con 2 clientes llamando por retrasos y la sensación de que mi propia casa se había puesto incómoda. Había decidido desmontar el espejo del baño al día siguiente.
venderlo por piezas si era necesario y olvidarme del asunto. Esa decisión llegó tarde. Me estaba lavando los dientes. Tenía la cabeza baja. Cuando levanté la vista, vi primero el marco de una puerta detrás de mí que no correspondía al baño. Era más angosta. La pintura estaba descascarada. Había humedad negra en la parte baja. Y luego lo vi a él. Un niño de unos 8 o 9 años, descalzo, quieto, a medio paso de esa puerta. No tenía expresión. Eso es lo que más recuerdo. No parecía triste ni furioso ni perdido. Parecía atento, como si estuviera esperando el momento exacto de decirme algo. Lo miré tanto que la espuma de la pasta me cayó por la barbilla. No reaccioné. No pude. Me di vuelta. Nada. Miré otra vez. Seguía ahí. Esta vez levantó una mano. No saludó. No hizo señas desesperadas. Solo apoyó la palma en el vidrio desde su lado. Ahí vi que estaba mojado. No un poco húmedo, empapado. Le goteaban las mangas, el flequillo, el borde del short. Y detrás de él, el piso que reflejaba ese espejo tenía una lámina de agua que mi baño no tenía. Ahí sí me di vuelta con violencia. Golpeé la puerta con el hombro y casi arranqué el toallero. Cuando regresé, el niño ya no estaba. Pero en el vidrio quedó una marca de mano pequeña, del lado de adentro. Al otro día no fui al taller. Llamé diciendo que estaba enfermo y me quedé en la cocina con el espejo del baño tapado con una frazada. No por superstición, por nervios. Me repetí eso toda la mañana. Abrí todas las ventanas, aunque hacía frío. Revisé la instalación eléctrica. Le eché la culpa al cansancio. Incluso llamé a mi ex, Marcela, solo para escuchar una voz conocida. No le conté nada. Hablamos del perro que se quedó con ella y de una cuenta pendiente del gas. Cosas normales. Yo necesitaba agarrarme de algo normal. A media tarde, fui a ver a un carpintero viejo que había trabajado años haciendo mantenciones en esa pensión de Calbuco. Se llama Segundo Mena. Le dije que los espejos venían con humedad rara y quería saber si habían estado guardados en un lugar inundado. El viejo me miró demasiado fijo. Me preguntó cuál había llevado a mi casa. Se lo describí. No respondió al tiro. Se sirvió mate. Se quedó viendo la lluvia en la ventana y al final dijo que, cuando la pensión todavía recibía gente de paso, ese espejo estaba en una pieza del segundo piso que casi nunca arrendaban. La pieza del fondo. Según él, en esa habitación dormían antes unos niños cuando el edificio era una casa familiar, mucho antes de convertirse en pensión. Me dijo también que después del maremoto del 60, una parte de la casa fue desmontada y armada de nuevo más arriba, lejos de la costa. Se salvaron tablas, puertas, vidrios, dijo. Cuando le pregunté por el niño, no reaccionó sorprendido. Solo me dijo que no era el primero que lo mencionaba. Y agregó algo peor. El problema nunca fue el niño. Cuando alguien te dice algo así y se calla, tu cabeza se encarga del resto. Volví a la casa peor de lo que había salido. No por creer en fantasmas, por no entender. La falta de explicación es peor que una explicación absurda. Esa noche no destapé el espejo del baño, ni el del taller, ni ninguno.
Pero igual lo vi. En la pantalla negra del televisor apagado, al pasar por el living. No entero, apenas la cabeza y un hombro, como si hubiera estado asomado desde algún lugar detrás de mí. Me acerqué, prendí la tele, desapareció. Después lo vi en la ventana de la cocina, reflejado sobre la oscuridad de afuera. Ahí ya no había duda. No era un espejo específico. Era cualquier superficie que me devolviera la cara. Empecé a hacer algo que ahora me da vergüenza admitir. Le hablaba, bajito, como si estuviera tratando de no espantar a un animal herido. Le pregunté quién era. Le pregunté qué quería. Le pregunté si estaba muerto. Nunca respondió, pero empezó a hacer una cosa distinta. Miraba detrás de mí, siempre detrás de mí. A veces se levantaba la mano y señalaba. Una vez, en el espejo del dormitorio, vi su dedo apuntando hacia la puerta. Me di vuelta de inmediato. La puerta estaba cerrada. Cuando volví a mirar, en el reflejo, la puerta estaba abierta y el niño ya no me señalaba a mí. Señalaba el espacio negro del pasillo. 2 segundos después, la puerta real empezó a abrirse sola con un crujido lento. No por corriente. La ventana estaba cerrada. Ahí dejé de dormir. No es una forma de decirlo. Pasé 2 noches enteras sentado en la cocina, con todas las luces prendidas, tomando café recalentado y evitando cualquier objeto que reflejara. Cubrí los espejos con sábanas, las ventanas con mantas y hasta guardé el microondas porque la puerta me devolvía un reflejo oscuro. Pensé que eso iba a servir. No sirvió, porque los espejos empezaron a moverse debajo de las telas. No los marcos, la superficie, como si alguien apoyara la mano desde adentro y la arrastrara despacio. La primera vez que lo escuché, creí que eran ratas en la pared. La segunda no. La segunda vi cómo la sábana del espejo del living se hundía hacia afuera con la forma exacta de 5 dedos pequeños. Me acerqué con un palo. Aparté la tela de golpe y no había nada. Nada, salvo el niño, al fondo del reflejo, ahora mucho más cerca. Ya no estaba a media habitación, estaba casi detrás de mí. Y por primera vez pude verle la cara bien. Tenía un ojo normal, oscuro, asustado. El otro parecía opaco, lechoso, como una canica bajo agua turbia. Sus labios se movieron. Yo no oí sonido, pero entendí 2 sílabas. No abras. Me quedé duro. ¿No abras qué? ¿La puerta? ¿El espejo? ¿La tela? No alcancé a pensar más, porque detrás del niño vi algo que no había estado antes. No era una persona. Era un hueco, un espacio con forma humana donde el reflejo del cuarto simplemente no existía. Yo sé cómo suena eso. Lo sé porque me lo repetí a mí mismo 100 veces para no creerlo. Una sombra, un defecto visual, una zona mal plateada del espejo. Lo que fuera, menos lo que era. Pero empecé a fijarme mejor. Ese hueco no reflejaba la luz. Se la comía. Y lo peor era su tamaño. Cada noche ocupaba un poco más. El niño seguía apareciendo primero, siempre mojado, siempre callado, pero ya no estaba quieto. Retrocedía cuando eso se acercaba. Golpeaba el vidrio con la palma,
Miraba hacia mí con desesperación. No quería salir. Quería impedir que algo más entrara. Empecé a notar otra cosa espantosa. Los reflejos ya no solo iban atrasados. A veces se adelantaban. Veía cosas pasar en ellos antes de que ocurrieran en la casa. La tetera volcándose, el portazo del taller, una cuchara cayendo de la mesa. Cosas pequeñas al principio. Después fueron peores. En el espejo del dormitorio vi, durante un segundo, que alguien estaba sentado en mi cama de espaldas. Me di vuelta y la cama estaba vacía. Esperé. No pasó nada. Hasta casi un minuto después, cuando el colchón real se hundió exactamente en el mismo lugar que yo había visto en el espejo. Ahí entendí algo que me sigue enfermando. No estaba viendo apariciones. Estaba viendo una habitación que venía un poco más adelante que la mía. O una habitación que estaba al lado. O abajo del agua. No sé. No lo quiero saber. El jueves siguiente decidí sacar todos los espejos de la casa y del taller. No venderlos. No regalarlos. Botarlos. Los envolví en frazadas, cartón y cinta. No fue fácil tocarlos. Cada vez que acercaba la cara veía movimiento por el borde del envoltorio, como si el reflejo buscara una ranura por donde mirarme. Cargué primero los pequeños, después el del baño. Dejé para el final el espejo alto de la pensión, el pesado. Entre el marco y la manta sentí humedad al levantarlo. No humedad vieja, agua fría, reciente. Me mojó la muñeca. Lo tiré a la caja de la camioneta y cerré de golpe. Apenas me senté al volante, vi al niño en el espejo retrovisor. No atrás de la camioneta, sentado entre los bultos, mirándome fijo. Frené antes de salir del portón. Bajé, abrí la caja y no había nadie. Solo las mantas. Y uno de los espejos, era alto, ya no estaba horizontal donde yo lo había dejado. Estaba apenas inclinado, como si algo lo hubiera empujado desde adentro. Igual manejé hasta el punto limpio de Alerce. Iba mirando más la cabina que la calle, evitando a toda costa el retrovisor. En un semáforo rojo tuve que levantar la vista. El niño seguía ahí, pero ya no estaba solo. Detrás de él, apretado contra el reflejo como una mancha vertical, venía ese hueco negro ocupando casi todo el fondo. Y el niño golpeaba el vidrio con las dos manos. Dejé los espejos en el punto limpio. Vi cómo los descargaban sin desenvolverse y me fui sin mirar atrás. Debería haber terminado ahí. No terminó. Esa misma noche, al servirme agua, vi al niño en la jarra de acero. Chiquito, deformado por la curva del metal, pero inconfundible. Empapado, mirándome. El espejo ya no importaba. Lo que había traído estaba conmigo. Intenté no entrar en pánico. Saqué de la casa cualquier cosa brillante. Guardé marcos, cuchillos pulidos, el televisor, los adornos cromados. Fue inútil. Lo veía en la cafetera, en la pantalla del celular apagado, en la ventana del horno. A veces solo medio segundo. A veces tanto tiempo que me obligaba a cerrar los ojos. Seguía diciéndome lo mismo. No abras. Empecé a revisar puertas, cajones, el entretecho, la cámara del calefón, cualquier cosa que pudiera abrirse. No encontraba nada.
Entonces recordé algo que había notado al sacar el espejo del baño. Detrás del soporte, la pared sonaba hueca. Mi casa es vieja. Tiene arreglos mal hechos de arrendatarios anteriores. Fui por un destornillador. Me paré frente al lugar vacío donde había estado el espejo y apoyé la punta en una plancha angosta de volcanita. En la chapa del destornillador vi reflejado al niño negando con la cabeza. Despacio, desesperado. Igual empujé. La plancha cedió un poco y desde adentro salió un olor espeso a agua podrida, barro viejo y ropa mojada. Cerré de golpe. No lo abrí. Nunca lo abrí. Y todavía hoy no sé si eso me salvó o solo me dio más tiempo. El sábado hice algo estúpido. Algo de hombre desesperado que cree que si observa bien el problema va a domesticarlo. Puse 2 espejos pequeños, uno frente al otro en el taller. Quería ver si el niño aparecía en el túnel de reflejos o si todo dependía de que yo estuviera solo en la casa. Apagué la mitad de las luces, dejé una lámpara encendida y me senté enfrente. Al principio no pasó nada. Solo mi cara repetida decenas de veces, cada vez más chica, perdiéndose hacia un fondo gris. Después apareció agua. No en el taller real, en el tercer reflejo. Era un hilo que cruzaba el piso de lado a lado. En el quinto reflejo, el agua ya me llegaba a los tobillos. En el octavo, la lámpara estaba apagada y el fondo era una pieza inundada hasta las rodillas. Y ahí apareció el niño. No en el primer espejo, ni en el segundo. Apareció lejos, adentro, donde las copias ya eran casi imposibles de contar. Venía corriendo hacia mí desde una profundidad que no debería existir. Me levanté. Quise botar los espejos y escuché un ruido adentro del vidrio. No un golpe, oleaje, como mar pequeño encerrado en una pieza. El niño llegó al reflejo más cercano, apoyó las manos y abrió la boca. Esta vez sí oí algo. No salió por el aire, salió por el marco, por la madera, por el banco como vibración. Cuando yo salga, él entra. Tiré los espejos al suelo y los pisé hasta romperlos. El taller quedó lleno de pedazos, y cada pedazo devolvía un ángulo distinto de una misma habitación húmeda. Yo ya lo estaba pensando bien para entonces. Llevaba días sin dormir y una frase clavada en la cabeza como astilla. Cuando yo salga, él entra. Traté de convencerme de que era producto del agotamiento, una construcción de mi miedo. Pero el domingo en la noche se cortó la luz en todo el sector por una tormenta y se acabó cualquier mentira que pudiera contarme. La casa quedó muda por un segundo y después empezó a sonar como si hubiera agua cayendo dentro de las paredes. No afuera, dentro. Encendí una linterna y Eraz rebotó en el vidrio de una foto enmarcada que no había guardado. Vi la cocina bajo agua. Bajé la linterna. La cocina estaba seca. La subí otra vez, inundada. No en la realidad, en el reflejo. La mesa flotando apenas, las sillas corridas, el techo goteando negro. Giré. Todas las superficies reflejantes mostraban lo mismo. La ventana del horno, el cristal de un cuadro, el espejo de mano olvidado en un cajón abierto, hasta la mampara de la ducha rota que yo había apoyado contra una pared.
toda la casa aparecía sumergida en otra versión de sí misma. Y el niño estaba en todas, no repetido, el mismo, caminando de una superficie a otra como si cada reflejo comunicara con el siguiente. Detrás de él venía ese hueco, ya no con forma humana, más grande, como una abertura vertical que cortaba la pieza desde el piso hasta el techo y borraba lo que tocaba. La linterna empezó a fallar, y entonces escuché 3 golpes secos en la pared hueca del baño, desde adentro. Corrí al baño con la linterna temblando en la mano. No porque fuera valiente, porque cuando el miedo llega a cierto punto, moverse parece mejor que esperar. El baño tenía 2 reflejos enfrentados: el espejo de mano que yo había dejado sobre el lavamanos y la mampara de vidrio al costado de la ducha. No me di cuenta de eso hasta entrar. Cuando lo hice, ya era tarde. Habían formado un pasillo, un túnel de baños, repitiéndose hacia una profundidad imposible. Y en cada uno había agua subiendo. El niño estaba en el tercero, en el sexto, en el noveno, en todos a la vez, golpeando el vidrio con manos mojadas. Quise apartar el espejo de mano, pero antes de tocarlo, vi algo que me dejó helado. En el reflejo más cercano, yo ya no estaba solo. Había una ausencia pegada a mi espalda. Donde debía ir mi reflejo, empezaba ese hueco. No era que algo estuviera detrás de mí, era que algo estaba ocupando el lugar que me correspondía en el espejo. El niño me miró directo. Abrió la boca en un grito que no oí, pero que vi temblar en todas las repeticiones del túnel. Entonces, el vidrio de la mampara se rajó de arriba a abajo. No se rompió de inmediato. Se abrió una línea negra finísima, como una costura que alguien descosiera desde adentro. De esa línea salió agua. Agua real, fría, salobre. Me mojó los pies y algo, del otro lado, empujó. Agarré el espejo de mano y lo estampé contra el piso. Después fui por la caja de herramientas y reventé la mampara hasta dejar solo dientes de vidrio en el marco. El túnel desapareció. Pero antes de desaparecer, vi al niño una última vez señalando el hueco que había quedado donde debía estar yo. No me quedé a esperar el amanecer, ni arreglé el desastre, ni apagué el agua, ni junté los vidrios. Agarré las llaves de la camioneta, una mochila con ropa y me fui. Llovía tan fuerte que costaba ver la salida del portón. Manejé sin rumbo los primeros minutos, solo alejándome. De la casa, del baño, de cualquier pared donde pudiera verme. Tomé la ruta hacia el norte bordeando la costa, con la radio apagada y el aire frío pegándome en la cara para no cerrar los ojos. No usaba retrovisor. Lo había girado hacia arriba antes de partir. Tampoco quería mirar los espejos laterales, pero a veces era imposible cambiar de pista sin hacerlo. En el primer peaje, vi al niño en el espejo derecho. Iba corriendo al lado de la camioneta, no afuera de verdad, en el reflejo. Sus pies chapoteaban agua que la carretera real no tenía. Unos kilómetros más adelante, en el espejo izquierdo, ya no corría. Estaba quieto. Miraba hacia el asiento trasero. Miraba algo que venía conmigo. No tuve valor para girarme. No esa noche. No ninguna después. Terminé durmiendo en una hostería cerca de Frutillar. Pero antes cubrí con toallas el espejo del baño, la televisión
y hasta la ventana. Igual lo vi, en la cucharita del café instantáneo, chiquito, deformado, insistente. Desde entonces, no volví a vivir en la casa de Peyuco. El dueño la mandó reparar por daños de agua y yo inventé una fuga para no explicar nada. Me creyó porque había agua real, había charcos reales y sal en las junturas del baño como si hubieran barrido el mar por adentro. Yo no regresé. Han pasado 11 meses desde esa noche. Ahora vivo en una pieza arrendada en Osorno. Trabajo menos, cobro en efectivo cuando puedo y evito entrar a casas ajenas después de las 6 de la tarde. Dejé de instalar espejos. Solo hago ventanas, mamparas opacas, vidrio laminado. En mi pieza no hay ninguno. Ninguno. Me afeito tocándome la cara. Me corto el pelo con máquina a tientas. Uso el celular con el brillo alto para que no se refleje tanto. A veces funciona, a veces no. El niño sigue apareciendo de vez en cuando. No todos los días. Eso sería más fácil, de alguna manera. Aparece cuando menos lo espero. En el vidrio oscuro de un bus de noche. En el charco de una bencinera. En la cuchara de una sopa. Y siempre está más cerca. Ya casi nunca mira detrás de mí. Ahora me mira a mí, como si supiera que al final voy a entender algo demasiado tarde. Lo peor es que a veces ya no lo veo solo a él. A veces, durante un segundo, no aparece mi reflejo completo. Falta un hombro, falta media cara, falta el espacio exacto donde yo debería estar. Y entonces sé que eso otro sigue buscando entrar, o quizás sigue buscando terminar de reemplazarme. No abrí la pared del baño. No volví a esa casa. No sé de dónde venía el agua, ni por qué ese niño estaba atrapado ahí. No sé si era una advertencia o una súplica. Solo sé que cada vez que veo una superficie negra devolviéndome mi forma, tengo que revisar 2 veces que sea yo el que sigue aquí. Y si alguna noche, mientras te miras al espejo, ves a un niño mojado detrás de ti que no estaba ahí un segundo antes, no le preguntes quién es. Pregúntate qué está mirando. Y no abras. Si llegaste hasta aquí, entonces te quedaste conmigo en la parte que nadie me cree. Suscríbete, porque todavía me quedan historias que no debería contar. Y alguna de ellas podría estar esperándote del otro lado del vidrio.